tardes a todas, a todos, a todos, aquí en Ciudad de México, en la misma ciudad, con la misma gente, una amiga muy querida de acá del barrio, de la zona sur de Ciudad de México, Mercedes Campiglia Calveiro. ¿Cómo estás, Meche? Muy bien, Marito. ¿Y tú? Yo estoy bien también, esperando la lluvia que se nos viene en un ratito, Así parece. es. Así es, el cielo está triste Está y contento. encapotado Y las plantas contentas. y la planta contenta. Querida Meche, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar aquí en Grupos y Comunidades Voces Latinoamericanas. Este tejido, ¿no? De diferentes compañeras y compañeros que en esta patria grande comparten, ¿no? Prácticas, ideas, reflexiones, aprendizajes, ¿no? Así que bienvenida, querida, a este tejido, a esta urdimbre, a Al este textil. contrario, al contrario. Muchas gracias por la invitación a participar. Exacto. Querida, partamos o continuemos con que tú te presentes, Mercedes Campiglia, para los amigos Meche. Sí, bueno, siempre esa es una pregunta difícil porque yo tengo Ajá. un recorrido como un poco diverso, entonces nunca sé cómo debo presentarme ni a título de qué debería yo hablar. Entonces, yo te cuento un poco cuál es la trayectoria que he tenido y después vamos Ah, viendo por dónde quieres que naveguemos en la conversación, si te parece. perfecto, me parece. Porque yo finalmente empecé formándome en psicología, en psicoanálisis y todo este universo, y transité de allí hacia el tema del acompañamiento a las mujeres en el proceso del parto, ¿no? Y yo creo que la parte más fuerte de mi recorrido tiene que ver con ese camino, con haber encontrado como este núcleo que para mí era importante de trabajo que tenía que ver con la configuración o la reescritura, la reedición de lo subjetivo a Ujú, partir de un momento puntual que era ese momento del nacimiento, ¿no? Que según yo era ujú, un golpe que se daba en el tablero, movía todas las fichas y entonces dependiendo de cómo se transitara por ese proceso, pues se producía una inscripción distinta en la piel, en el ujú. cuerpo, de qué era la feminidad y el vínculo con la maternidad, con la sexualidad, con la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con mujeres. Ok. Me formé como educadora perinatal, como dula. Yo ya traía esa pregunta acerca de la feminidad, el deseo del hijo, ¿no? Desde la plataforma del psicoanálisis y me encontré como con esa pregunta de manera diferente a partir de que paría a mis propios hijos y como en esta cosa mucho más física, ¿no? De la piel. Sí. Em, y bueno, y ahí caminé un rato, pero el punto es que como que topé con esta cuestión, con esta realidad de que el trabajo de lo individual no era suficiente, ¿no? Que no era suficiente con trabajar con el sujeto y entonces Ujú, empoderar a las mujeres, darles la información, enseñarles cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Porque llegaban a topar con pared contra un sistema que desconocía por completo sus capacidades y que las violentaba, ¿no? Y terminaban ujú, revolcadas en el sistema biomédico, que lo que hacía era como poner la bandera de la dominación sobre el cuerpo de la ujú. mujer, ¿no? De la Sí. conquista de este proceso de la reproducción. Entonces, a partir de ahí me mudé un poquito más del ámbito de la psicología, del corte más individual, hacia lo social, y entonces estudié antropología con un recorrido en antropología médica para pensar como más desde lo colectivo, cómo es que podríamos transformar estos modelos de atención del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué eran violentos? ¿Por qué se había instaurado este ejercicio sistemático de la violencia que además estaba terriblemente invisibilizada? Porque la Sí. mayoría de las veces la violencia obstétrica pues como que no pasa desapercibida. Y Sí. cuando te pones a mirar, bueno, no todas las mujeres eligen ser madres, pero muchas sí. En Ujú, México el 70% de las mujeres que tienen más de 17 años tienen algún hijo. Y las estadísticas hablan de que de esas mujeres, una tercera parte
fue víctima de violencia durante la atención de su nacimiento. Se perciben como haber sido maltratadas, qué sé yo. Entonces no era un problema individual, sino que era una cuestión como mucho más del sistema y había que Mm, pensar colectivamente cómo transformar esos modelos, ¿no? Entonces empecé ahí a trabajar con todo el tema de la antropología médica, el mm, modelo biomédico, analizar pues todas estos movimientos de las corrientes hegemónicas, las alternativas, las subordinadas, cómo entonces podíamos desconfigurar esa parte del ejercicio de la violencia sistemática en la atención de los partos. Y después, más recientemente, tuve ahí como una pequeña desviación hacia el tema de la salud comunitaria. Y también ujú, ese fue un territorio de enorme aprendizaje, porque fue como entrar en contacto. Yo había trabajado desde lo colectivo y con profesionales, equipos de salud, pero desde la institucionalización del nacimiento, ¿no? Entonces, ujú, trabajando con esta parte como de los modelos más institucionales. Y en el acercamiento a la salud comunitaria, ahí hubo como otro giro que tuvo que ver como con ver esta capacidad de autogestión que tienen los colectivos para la construcción de condiciones de salud, ¿no? ajá, Más allá de lo que yo había trabajado antes, como de dar capacitaciones a personal de salud para desmedicalizar la atención del nacimiento y tal, acá hubo como un giro hacia cómo se construye colectivamente las condiciones de posibilidad para que la salud suceda, ocurra como parte de la ujú, vida, ¿no? Entonces, un poco, esa es la trayectoria que ha dado muchas vueltas y que me ha ujú. ido llevando desde lo individual hacia lo colectivo sin dejar de lado la dimensión de la subjetividad, ¿no? Sí, entonces, psicología, psicoanálisis, antropología médica, salud comunitaria, pero en tu ejercicio como dula, hay ahí una impronta y un compromiso y una práctica como también con una regularidad y con un latido muy presente. Ahí está mi corazón. O sea, la verdad es que ahora estaba viendo hacia dónde seguía el caminito, ¿no? De la investigación, viendo si meter nuevos proyectos. Y yo estoy como muy en la línea de eso, ¿no? Eso es lo que conozco más, lo que he trabajado y lo que resuena más con mi corazón, ¿no? Esta parte como del Ujú, el trabajo con las mujeres en ese proceso del parto, porque me parece eso, que no es el trabajo con un día en la vida de una mujer, ¿no? Sino que tiene ujú, que ver como con deconstruir esta mirada que se impone a través de estas prácticas, ¿no? ujú. Donde entonces, si tú observas como un parto atendido bajo el modelo de la atención convencional, ¿no? Que además es interesantísimo, porque yo me acuerdo la primera vez que escribí un textito sobre eso, para un trabajo que nos invitó una maestra que yo tenía en el doctorado y que nos convocó a hacer un libro que se llamaba Ser. Y entonces todos los estudiantes hacíamos como una especie de etnografía donde relatábamos el día en la vida del actor social con el que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, el mío era un día en la vida de una mujer de parto, en el sistema de salud público. Ujú, Entonces yo hacía como la descripción de todo eso que iba sucediendo, entonces ella entra, la canalizan, la acuestan en la cama, le ponen el suero, no se puede, para quien tiene sed, pero pues todavía no está permitido que beba, qué sé yo, ¿no? O sea, toda la descripción de la... Y al final era como una despliegue de todas las guías de práctica clínica, todas las normas oficiales, todos los derechos que habían sido violentados de esa mujer. Pero el que ujú, leía no se daba cuenta, o sea, leía la etnografía pensando que pues sí, esto es un parto, ¿no? Y eso no tiene por qué ser un parto, ¿no? El parto se ha violentado de tal forma que ya ni siquiera vemos la violencia que se ejerce sobre él, ¿no? Uno de los ujú, problemas más tremendos que tienen las personas que se proponen este trabajo desafiante de transformar los sistemas de salud, es que empiezan a hacer las encuestas, por ejemplo, en Argentina, me contaba una mujer que estaba como directora del área de pediatría de la maternidad Sardá, que en Buenos Aires es la maternidad más grande, una maternidad de gran volumen. Entonces dicen, bueno, tenemos que cambiar la atención del nacimiento. ¿En qué nos vamos a basar? Vamos a hacer una encuesta con las mujeres para medir
pues cómo están siendo violentadas por los profesionales de salud, ¿no? Y las encuestas, salían todas, no, pues muchas gracias por el gran servicio que nos han brindado. Ya me Ajá. dijo, tuve que encajonar los resultados de la encuesta porque lo que pasa es que hay que construir la conciencia de ciudadanía, de derecho, para que entonces los colectivos puedan exigir esos derechos. Muchas veces, Ujú, si no hay antes, como todo este proceso previo, ni siquiera estás consciente de que tus derechos están siendo violentados, ¿no? Entonces ahí hay ujú, todo un trabajo que hacer colectivamente para que eso se vea, de manera que las mujeres puedan dejar de normalizar estas prácticas y entender que muchas veces lo que nos resulta aterrador del parto no es el parto mismo, sino toda la otra cosa que lo acompaña, porque cuando vemos cómo se atiende en el esquema convencional, sí. es tremendo. O sea, lo que tú ves Ujú, es absolutamente en la espacialidad. Yo hacía un análisis del espacio. Tú ves el espacio de una sala de labor, ujú, lo que vas a ver es una camilla donde tienes unos estribos y donde alrededor hay un montón de equipo tecnológico, ¿no? Y entonces lo que se espera que la mujer haga en un escenario de esas características, porque digamos que el espacio condiciona el acto de ujú, los sujetos, ¿no? Entonces, sí. cuando entramos a un espacio así, la única posición posible para la mujer es la de un cuerpo yaciente al centro de Ujú, la escena sobre el cual el equipo interviene. Los ujú, profesionales empujan, cortan, jalan, cosen, ¿no? O sea, todos intervienen sobre ese cuerpo para ujú, hacerle un hijo, ¿no? ujú, Mientras que cuando tú miras el modelo de atención del parto humanizado, que es una corriente dentro de la propia biomedicina, ¿no? O sea, no es algo ajá. que se sale del mundo de lo médico, sino que es un propio grupo de médicos el que se detiene a decir, espera, creo que queriendo intervenir, lo que hemos hecho, en lugar de ayudar a que el parto sea más seguro, es desviarlo cada vez más de la ruta del espacio de lo confiable. Y entonces ese grupo de médicos empiezan a deconstruir estas miradas, ¿no? Entonces les Ajá. quitan al parto, los campos estériles, toda esta tecnología, toda esta intervención, ¿no? Le quitan los sueros a las mujeres de las venas, porque es igualmente seguro hidratarse con un líquido, una botella de agua, que con un suero Ujú, intravenoso, ¿no? Las liberan de toda esta parafernalia y entonces ajá. el parto resulta como emancipado. Y entonces lo que tú ves es que allí hay una sala donde la mujer lo que encuentra es un banco de parto, una pelota, un rebozo del que jalarse, una tina o una ducha en la que puede meterse a recibir ayuda del agua, ¿no? Entonces ahí se revierte la idea. Entonces, ¿quién Sí. toma el lugar activo? El sujeto que va a parir, ¿no? Y todos Ajá. los demás se hacen a un costado y observan ese proceso. Entonces, digamos que el personal de salud queda como en segundo plano, como un backup, como ese respaldo. Lo tienes ahí esperando no tener que usarlo. El médico solo interviene si la cosa se complica, ¿no? Complica, O ¿no? sea, o sea, eh, el nacimiento es un hecho político que se institucionaliza, que se naturaliza, normaliza, disciplina en todo un dispositivo biomédico bastante despersonalizante, ¿no? Así es. También la mujer como sujeta de este proceso político y de este hecho político, tiene que tener también, y es la reivindicación, ¿no? Lo que voy entendiendo, de una acción que está íntimamente ligada a ella, a su cuerpo, a sus derechos, ¿no? Y ahí hay todo un planteamiento político, ideológico, filosófico, ¿no? Totalmente, porque no es casual. O sea, ¿qué es lo que digamos, qué es lo que materializan estas prácticas de atención del nacimiento, ¿no? Donde se ha naturalizado la sobreintervención. Y el Ujú, punto que es importantísimo aclarar para quienes no son conocedores del asunto es que esa intervención no es inocua, sino que esa ujú, intervención tiene costos en términos de ujú, salud para el bebé y para la madre. O sea, le produce un perjuicio. Es ujú. más violenta y más difícil y más dolorosa que la no intervención. Entonces, Exacto.
se impone al cuerpo de la mujer un criterio de sometimiento que lo que hace es, de alguna manera, moldear esta idea que está en el fondo de toda violencia de género, que es que el cuerpo de la mujer es un objeto sobre el cual resulta legítimo disponer. Ujú, Todos pueden tocarla, excepto ella. Ella no se puede tocar ujú, porque se infecta. No se puede, ujú, o sea, tiene que renunciar a la soberanía de su cuerpo para entregarlo al sistema. ujú, ¿Cómo sale esa mujer en términos subjetivos de esa experiencia? Entonces sale como si le hubieran arrancado al hijo de las entrañas, sale ujú, desgarrada su ujú, subjetividad, ¿ok? ujú, Mientras que cuando la mujer siente que ella parió a este chamaco, con su ujú, capacidad, con su fuerza, con su decisión, con lo que sea. Y esto no quiere decir que sin anestesia, con anestesia, eso es totalmente secundario. Eso es ujú, una decisión que se mantiene todo el tiempo en el cuerpo de la mujer, digamos, en la mujer porque es la mujer la que está poniendo el cuerpo. Ella es la que ujú, decide con qué recursos quiere transitar este proceso y qué necesita para valerse de esta ujú, historia, ¿no? Entonces, cuando se desmedicaliza el parto, cuando se le quita toda esta, porque toda esta concepción está articulada en torno al significante del riesgo, ujú. que lo vimos clarísimo en la pandemia, ¿no? O sea, el Sí. significante del riesgo coloca al sujeto en una hiperpasividad, donde es haz Ujú, lo que sea, sálvame la vida, ¿no? ujú, Y al personal de salud en una hiperreactividad, ¿no? Justifica la intervención descontrolada, porque estamos frente a una situación de riesgo. Entonces el parto se ha tejido en torno a ese significante de riesgo que pasiviza a las mujeres y activa al personal de salud. Entonces lo que hace el modelo humanizado es cambiar esa lógica y decir, no, ujú, un paso atrás el equipo de salud, la mujer es la que hace el parto, porque el parto no es un evento del riesgo, el parto es un evento fisiológico que ocurre de manera natural, normal, saludable, salvo en contadas excepciones. Entonces, en ujú, esas excepciones es donde se requiere de esta capacidad, esta pericia del saber médico. En las otras de lo que se requiere es dejarle a la mujer hacer. Pero eso requiere soltar el poder, porque no es casual, es decir, hay un poder allí en el sí. control de la reproducción de la vida. Ujú, Entonces, el modelo biomédico que está en nuestra sociedad, en este lugar exaltado, que tiene casi que la palabra divina, ¿no? Es el lugar que tenían en otras sociedades los sacerdotes, no le es tan ujú, fácil bajarse 2 escalones, hacerse para atrás y dejar a la mujer que tome en sus manos el control de su cuerpo. Y no es inocuo tampoco. O sea, esas mujeres que ajá, salen de sus partos empoderadas, fuertes, echadas para adelante, pues no son mujeres tan dóciles como las mujeres en las cuales imprimimos esta impronta del sometimiento desde el momento del sí. nacimiento del hijo, ¿no? Y algo también queda como una huella, ¿no? En la crianza que llega también, ¿no? Sí, Eh, total. Oye, para ir como entendiendo más, ¿no? Y poniéndolo en común, ¿cuál sería ¿cuáles serían las particularidades entre estos equipos médicos con esta mirada más de avanzada, dándole un protagonismo otro al nacimiento, al ejercicio de la mujer en el parto, con las parteras tradicionales y con las dulas? Bueno, ahí es que el punto es muy importante, porque fíjate cómo, o sea, el modelo hegemónico es un Ujú, modelo que está articulado, como el resto, como muchas de las otras cosas en la sociedad, en torno a la lógica de mercado. ujú, ¿Por qué se impone? Porque, bueno, para atender un parto, además de todas las connotaciones de la docilidad del cuerpo de la mujer y la impronta que se imprime en el cuerpo, también hay intereses económicos. ujú, Y eso fue una de las cosas que a mí me voló la cabeza cuando empecé a investigar, ¿no? En México estamos en uno de los primeros 5 lugares mundiales en índice de cesáreas. 5. O sea, estamos ujú, en el tope. Entonces, cuando tú ves el mapa mundial, yo dije, pero ¿quiénes están con nosotros, no? O sea, ¿quiénes están allá arriba con nosotros? Cuando tú ujú, ves el mapa mundial de la distribución de las cesáreas, lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja es que un país tendría que tener entre el 10
y el 15, máximo 20% de cesáreas. Es una franja, Ujú, ¿no? En esa cantidad de nacimientos, de partos, el acceso a una cirugía es importante porque salva la vida del bebé, de la mamá, ¿no? Que necesitaron de una intervención porque el parto francamente se complicó. Entonces, lo que ves en la distribución mundial de las cesáreas es que los que están en esa franja media son muy poquitos. Lo que ujú, tienes es un montón de países que están por debajo, los ujú, países pobres del África. Las ujú, mujeres y los bebés se mueren porque no tuvieron acceso al quirófano que sí necesitaban y al profesional que sí necesitaban, ¿no? ujú. Entonces es la historia de siempre, donde ahora tenemos el ébola, pero la distribución de Sí. la enfermedad, la distribución, la epidemiología no está separada de las condiciones sociales de vida y de pobreza, sino que está trenzada. Y bueno, y con el caso de los partos pasa exactamente lo mismo. Entonces hay algunas personas que mueren por una falta de acceso al recurso y hay otras que están arriba, que son las que empiezan a enfrentar complicaciones y se eleva también la muerte de Ujú, bebés, de mamás, por un abuso en el uso de esos recursos, que son ujú, recursos que fueron diseñados para resolver complicaciones obstétricas y que se han empezado a utilizar a destajo para acelerar en esta lógica de la productividad neoliberal y para ujú, hacerle el negocio a la industria, porque para atender un parto, ¿tú qué gastas de la industria farmacéutica? Un par de ujú, guantes. Para atender una cirugía, tú ya utilizaste quirófanos, tecnología, insumos farmacéuticos, medicamentos antibióticos perioperatorios, o sea, entonces los médicos en los hospitales privados, los ginecólogos en muchos de los hospitales privados tienen cuotas de uso de quirófano. O sea, solo pueden ujú, atender allí si cumplen con un mínimo de cuota de uso de quirófano. Entonces, ujú, las personas pasamos a ser clientes de ese sistema. ujú, Y entonces eso hace que se impongan con intereses que son diferentes a los del cuidado de la salud estas intervenciones a los cuerpos de las mujeres. Entonces, si yo le ujú, estoy haciendo una intervención que no responde al cuidado de su salud, eso es un acto de violencia. Si yo le ujú, estoy haciendo la intervención, ya sea porque quiero optimizar mis tiempos, entonces soy un ginecólogo, ponle, del sector privado, que entonces defino que, bueno, los partos los voy a atender los martes y los jueves, entonces las cito a todas, les hago una inducción, la que no salió de inducción a cuchillo, ¿no? Y entonces así mantengo organizada mi agenda. Bueno, esa ujú, mujer que fue sometida a una cirugía mayor, con consecuencias para su salud futura, para la de su bebé, con un posoperatorio, con una recuperación mucho, mucho más difícil que la de un parto, está siendo violentada, porque ese médico ujú. está anteponiendo otros criterios a los del cuidado de su salud, ¿no? Y eso sucede Sí. de manera constante. Entonces hay allí un tema que tiene que ver con cómo se imprimen esos criterios, ¿no? Y a qué Ujú, responden esos criterios. Entonces no son criterios en la nada, sino que son criterios que están dentro de un modelo neoliberal sí. que imprime estas miradas de la productividad, la aceleración como valores, no solo para los profesionales de salud, sino para las propias mujeres. Porque Ujú, si bien esto sucede en el sector privado, también sucede en el público. Entonces, en el público, tú lo que tienes es que los médicos te dicen que pues tienen que sacar a las mujeres en su guardia, porque si no, ¿cómo le van a dejar la guardia llena al siguiente turno? Van a decir ujú, que ellos no son una guardia resolutiva, ¿no? Y eso no tiene que ujú, ver solamente con la rentabilidad, sino con esas como concepciones de las que todos nos hemos hecho. Las mujeres ujú, que van a dar a luz y dicen, no, bueno, yo espero que sea rápido, porque nosotros mismos también tenemos como esta mirada de que más rápido es mejor y la ujú, productividad. Y entonces, dentro de ese universo, la partería ha sido como un resguardo de otro tipo de conocimientos que ujú, tienen que ver con esos conocimientos ancestrales que pasan de generación en generación y que tienen que ver con la autogestión de la salud. ujú, Justamente esta mirada de que la partería se enseña al margen del sistema académico occidental de que le da una determinada valía a determinados conocimientos y desestima a otros, ¿no? La partería tiene que sí. ver con ese saber de lo empírico que transita con ese saber de lo femenino que fue históricamente perseguido, las quemas de brujas tenían que ver con eso, ¿no? O sea, este saber femenino sobre la reproducción de la vida es un saber que tiene
pues que ha estado muy disputado, ¿no? No de a gratis, la medicina le ha librado la batalla que le ha librado a la partería y todavía en México Sí, estamos en ese tema, ¿no? O sea, viendo si ahora las parteras van a entrar a los hospitales, pero cómo se va a hacer esto y toda la resistencia del equipo de salud, ¿no? Es tremendo, porque sí. hubo toda una campaña de desprestigio tremendo de la partería y la partería, que no está tampoco bajo tierra, ha estado allí dando la batalla, ¿no? Para sostener como estos modelos. Entonces, dentro de lo que vemos en el mundo biomédico que se convierte en la corriente de la atención humanizada, Ujú. lo que hace es retomar muchísimas de las prácticas de la partería Ok. y las mete en guías de práctica clínica. Entonces dice, un solo proveedor de salud para todo el proceso. No separar a la mujer de los acompañantes, ¿no? Que tiene que ver como con esta parte de la medicina humanizada. No intervenir a menos que sean estrictamente necesario, evitar las intervenciones innecesarias. Son todas las prácticas ancestrales de la partería. Yo Ujú. alguna vez escribí un artículo que se llamaba Fe de ratas, nos olvidamos de la partería, porque el parto humanizado pareciera que surgió de la medicina, pero en realidad Ajá. es la medicina que aprende de la partería y se olvida de darle crédito. Y Mm. entonces se apropia de esta mirada de lo humanizado como si fuera algo que se gesta en su seno, cuando en realidad lo que está es recogiendo los saberes de la partería y trayéndolos hacia el mundo de la medicina para decir, oye, creo que estas señoras sí sabían algo. O sea, creo que sí Ajá. tenía sentido lo que ellas hacían de no separar el bebé de la mamá, ¿no? Y entonces ahí viene toda la investigación científica que vendría como a avalar esas prácticas, porque entonces vienen todas las investigaciones que dicen, ah, sí, el contacto piel a piel de la mamá con el bebé y la importancia que tiene eso para la configuración del sistema neuronal y entonces los sistemas de producción de oxitocina y de adrenalina y el microbioma y entonces la colonización de bacterias y entonces vienen como a darle valía a eso que era una práctica muy vieja, que Ujú. venía de estos saberes tradicionales, empíricos y femeninos que Mm. subsistieron al margen de todo esto. Entonces, las dulas son como un Ajá. personaje que llega a parchar algo que faltaba. O sea, las dulas vienen al escenario de la atención de los partos por ahí de los ochentas con un par de neonatólogos que hacen una investigación en Guatemala. Y estos hombres dicen, a ver, ¿qué pasa? Los partos estaban siendo atendidos en los hospitales públicos, la mayoría de las veces las mujeres entran sin ninguna compañía, entran solas a parir, no se les permite, cosa que también es una violación de sus derechos. En la Ciudad de México, todas las mujeres por ley tienen derecho a parir acompañadas en hospitales públicos y privados por una persona de su elección. Y Ujú. eso no se respeta en ningún lado. Entonces ahí hay un montón de camino que avanza. Entonces estos hombres dicen, ¿y qué tal que metemos a unas mujeres a que acompañen a otras durante el parto? Y empiezan a documentar su experiencia. Chin, 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 porque En eran los 80 en Guatemala. en los ochentas en Guatemala, una investigación de dos neonatólogos. Entonces hacen tin, tin, aleatorio, a esta le toca acompañamiento, a la otra no, y a ver cómo les fue. Y entonces publican sus resultados. Y lo que ellos dicen es, bueno, cuando tienes una mujer acompañando a otra, ellos son los que traen, acuñan el término de dula, se reduce a la mitad del índice de cesáreas y se reducen de forma muy significativa el uso de forceps y Ujú. de vacuum y de anestesia, y los bebés tienen menores ingresos a la unidad de terapias de cuidados intensivos neonatales, a la terapia de Mm. intensivo neonatal, y tienen lactancias más prolongadas. Entonces publican sus resultados y toda la comunidad científica dice, claro que no, están locos. O sea, ¿por qué? Tienes Ujú. a estas señoras sin ninguna formación de ninguna clase, que las metiste a acompañar a otras, ¿y eso qué? O sea, eso, cómo te va a dar estos resultados? No puede ser. Pues el estudio se repite en muestras enormes, países distintos, y la realidad es que los resultados siguen siendo los mismos. O sea, el Ujú. acompañamiento, este valor humano que está totalmente desestimado en Sí. nuestro modelo, ¿no? Tiene un impacto directo en términos de salud, al grado que hay quienes dicen, investigadores que afirman que no hay en obstetricia una intervención tan potente como la presencia de una dula en el parto, porque no tiene ningún perjuicio
e implica unos beneficios de salud que no están asociados con ninguna otra intervención del parto. Entonces, el Ujú, factor de lo humano, ¿no? ¿Qué le diste a esas mujeres? Pues eso, restituiste la dimensión humana del acto de ujú, parir. Dejó de ser un trámite dentro de un esquema institucionalizado donde eran atendidas de forma serializada, ¿no? Para ujú. ponerle a alguien que le tomara la mano, que le mirara a los ojos, que le sobara la espalda, que le abrazara, que le preguntara si estaba asustada, que la escuchara. Y eso tiene una potencia impresionante. Sí. Entonces, ¿qué es la dula? Es una infiltrada. Es una infiltrada en el modelo biomédico porque es la que logró filtrarse allá adentro, pero es una observadora de la sociedad civil. Ajá. Un personaje que entonces el otro tampoco puede hacer cualquier cosa, porque sabe que esta mujer tiene cierta información acerca de qué sí, qué no, ¿no? Entonces no puede realizar cualquier práctica de forma impune, sino que está Ujú. siendo observado. Y la mujer está siendo vista, no observada, pero vista. Y eso restituye la humanidad a la escena del nacimiento, para la mujer y también para los profesionales de salud. O sea, también el Sí. hecho de estar con el otro y abrazarlo y preguntarle cómo está después de un parto difícil, ¿no? Y volver a mirar a los ojos al otro, es que la gente se empieza a descolocar porque están acostumbrados a estar en el sistema como dejando afuera su propia humanidad. Y lo que Sí. hace esta presencia es traer al centro la humanidad de los actores que están participando del proceso, ¿no? Y con eso deconstruye esta lógica de institucionalización y serialización. Y cuestiona, rompe, interpela a este dispositivo que, como tú bien lo señalabas, interviene. Y hay una diferencia entre intervenir y acompañar. Y 100%. que está presente en este accionar político del nacimiento como una condición humana, humanizante, tanto para la mujer, para la crianza que llega, pero también para el núcleo familiar y para la institucionalidad médica que está ahí, Que o la comunidad que se también. acerca, Tal cual. ¿no? Es impactante ver cómo se empiezan a acercar cuando yo he trabajado en hospitales públicos, en voluntariados, qué sé yo, la gente se empieza a acercar curiosa y a preguntar, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero y por qué estás Mm, haciendo esto? Y entonces mm, empieza a producir la palabra. Es muy loco porque a ti sí te ven como una persona cuando tú entras allí, pero la mujer está invisibilizada. Entonces te preguntan mm, a ti, ¿y qué tal? ¿Cuántas contracciones tuvo? Y tú la volteas a ver a ella. Entonces, cuando la volteas a ver a ella, el otro rectifica y dice, o sea, hay alguien allí, mm, hay alguien allí. Cuando tú traes su palabra, cuando tú dices, ay, doctor, ¿por qué no le explica? Porque está súper asustada, le preocupa tal cosa, ¿no? Y entonces el otro como que se siente interpelado y de pronto recuerda que no es parte del mobiliario la mujer que tiene allí, sino que es una mujer. Porque ese sistema no es, por eso hay un problema cuando nosotros concentramos el asunto en la penalización de mm, prácticas como la violencia obstétrica, por ejemplo. Porque mm, entonces lo que estamos es señalando un culpable, tú eres el violento y tú eres el que debe ser castigado por esta práctica violenta. Hay, en verdad, en el mundo de la obstetricia, hay algunos personajes que tienen que ser señalados, castigados, sancionados por sus prácticas, ¿no? mm, Pero también hay un grueso que no es eso lo que está sucediendo, sino que lo que está sucediendo es que todos estamos funcionando dentro de ese mismo dispositivo serializado. Cuando alguna vez fui a dar una charla en un hospital público, uno de los médicos me dijo que estaba muy impresionado porque él pensaba que si pusieran una cámara oculta en algún punto del hospital y los grabaran a ellos trabajando en el día y les enseñaran al final del día la grabación, serían incapaces de reconocerse. ujú, Porque entran así, ¿no? Y entonces el sí, parto humanizado lo que te hace es detenerte y hacerte ujú, mirar tu humanidad y la de la persona a la que estás atendiendo. Y eso es muy peligroso en el mundo médico, porque el ser humano es falible. ujú, Nosotros a los médicos les conferimos este estatus divino, porque entonces no puedes fallar. O sea, tú me tienes que garantizar la ujú, supervivencia mía del bebé. En el parto humanizado hay una renuncia a esa ujú. infalibilidad
y una distribución de la responsabilidad. Ujú. Entonces, también la mujer asume una responsabilidad sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su bebé y sobre su acontecer, en lugar de tirarle el bardo al sistema de salud, ¿no? El profesional de salud baja del pedestal y entonces puede contactar con su miedo, con su capacidad de fallar, pero también con su emoción. Puede volver a llorar cuando ve nacer un bebé, ¿no? Y eso le Sí. reenamora de su quehacer. Entonces, la forma, desde mi perspectiva y desde lo que yo trabajé, de romper este circular de la violencia sin restricciones al interior de las instituciones de salud es tejer las redes de lo colectivo. Entonces, cuando Ujú. se producen estrategias vinculantes, esa vinculación es la que le pone freno al ejercicio de la violencia. Cuando volvemos a ser sujetos, encontrándonos con otros en nuestras situaciones de vida. Y ahí se proyectan y se catapultan y se ponen en evidencia los desafíos para seguir caminando. Querida Meche, muchas gracias por esta conversación, por este diálogo, pero sobre todo también por visibilizar estos invisibles que no solo nos muerden los tobillos, sino que nos muerden el alma y también van dejando heridas y huellas y marcas que a veces se arrastran por largo, largo tiempo. Muchas gracias, querida. ¿Alguito que quiera agregar? No, 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 nada. Te mando besos y gracias por el espacio. Y bueno, y acá seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo. Con Meche nos conocemos hace un buen rato eh, y han sido muchos momentos de compartir, de tejer, de seguir caminando en conjunto. Y agradecerte también porque estuvimos con Leticia el domingo en casa de Meche con Gabriel y siempre es una alegría agradecerte aquí también el cariño y la amistad, Meche. Hombre, qué alegría tenerlos como parte de la vida y de los compañeros. Hay Y cosas que no se de pueden transitar sin compañeros. ¿Verdad que sí? Y de los afectos que se generan y se construyen cotidianamente. Un beso, querida, un beso para Gabo y un beso para los niños. Cariños también por allá.